¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos estén acompañando en Corte de Caja, lunes, arranque de semana, lunes de Corte de Caja. Mi nombre es Jesús Villegas Gastelum, estamos arrancando el Corte de Caja político de esta semana, temas que esperemos sean de su interés. Estará hoy con nosotros la periodista Nidia Andrade, así que se va a poner bueno. Bienvenidos a Corte de Caja. Y bien, arrancamos Corte de Caja, un gusto que nos acompañen en este arranque de semana. Se nos está yendo enero, rápido se nos está yendo este mes, la cuesta de enero, aunque bueno, parece que va a ser cuesta de Semana Santa o quizás hasta verano, no lo sabemos todavía, pero está complicado desde el punto de vista económico este año, pero movido en los temas políticos también. Así que para el día de hoy vamos a platicar con la periodista Nidia Andrade, que ya nos está acompañando en los temas del día, que sería el testamento político de AMLO, uno de los temas, según, sin lugar a dudas, relevante. Cancela también el Banco del Bienestar el contrato a empresa costarricense, un tema que ha sido polémico desde su inicio. Suspende Fonatur también, una obra importante del Tren Maya. Exoneran a Videgaray, ahorita en este periodo de exoneraciones y perdones políticos. Por otro lado, también Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, lamentables pérdidas. Continúa la violencia imparable contra periodistas en México. Y también, por el otro lado, en nuestro estado, el gobernador Durazo anuncia ya algunos de los detalles del próximo proceso de regularización de autos chocolate. Así que creo que en temas interesantes también en el segmento final ahí del programa también estaremos ahí en enlace con Miriam Villavicencio, también allá a Cananea o a Prieta, con los temas precisamente relacionados con el conflicto minero, un tema que pegó no nomás en tema local, sino también a nivel nacional e internacional, un tema que ella conoce de manera interesante, así que vamos también a platicar con Miriam también al final, en el último segmento de este corte de caja, así que muchos temas. Y Miriam, ¿cómo estás? Antes que nada, ¿cómo arrancas la semana, Miriam? Un gusto que nos acompañes aquí en Corte de Caja, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús, a todo el público que sigue esta transmisión. Pues muy contenta, como siempre, muy feliz de estar, ahora sí que de esta forma virtual, de esta manera la tecnología, bendita tecnología, ¿no, Jesús? Que nos permite también seguir en contacto de esta manera y más en tiempo de pandemia, ¿no? Entonces hay que aprovechar los minutos que tenemos por acá con ustedes. Claro que sí, como siempre, sí, agradecer también ahí a Juan, a Sebastián, que también anda por ahí, que nos apoyan ahí desde cabina, también obviamente a Alberto Moreno como director del canal y productor de este programa, y a TVD, Primera Plana, donde se transmite esta señal también del programa Corte de Caja TV, y también a través de las redes de Corte de Caja directamente, a través de Facebook como Corte de Caja, a través de Instagram como Corte de Caja también en lo que sería en Twitter como Corte de Caja MX, y en el propio portal cortedecaja.com, donde puede interactuar ahí con todos nosotros, con los temas que sean precisamente relevantes para ustedes, sugerencias, quejas, algo que no les guste, algo que quisieran ver en Corte de Caja, siempre pendientes de sus temas. Lunes y miércoles Corte de Caja político y martes y jueves Corte de Caja negocios. Viernes Corte de Caja jurídico. Pero bueno, arrancamos con muchos temas. En este caso, Nidia, un testamento político, en este caso no es septiembre, el mes del testamento, estamos en enero, pero bueno, dada la situación ahí de salud del presidente, habló de que en caso de que hubiera un tema ahí de salud que pusiera en peligro su vida, ella tiene un testamento político, así que dice, aquí no se me hagan bolas, no se preocupen, en caso de que yo llegue a faltar, ya tengo yo mi testamento. ¿Cómo ves, Niri, este tema del testamento político del presidente López Obrador? Mira, yo creo que para empezar la palabra testamento, ¿no? Como que la escuchamos y nos da como miedito, sigue siendo un tema tabú quizá en nuestra sociedad, pero me parece que en ese momento y sobre todo en esos niveles, cuando estamos hablando de un presidente, de un primer mandatario de un país, no debe de ser un tema menor. Me parece un tema importante. Estaba revisando unos datos, Jesús, bien interesantes. Mira, en 2018, cuando el presidente López Obrador asume la presidencia de México, tenía 65 años cumplidos y era en ese momento, desde 1913, el presidente más longevo que había tenido nuestro país, para que te des una idea. Entonces, estamos hablando de un tema que debe de ser hablado, que se debe poner sobre la mesa. Al final del día, cuando hablamos de fallecer, de la muerte, pues es lo único seguro que hay. Y si estamos hablando de una responsabilidad tan grande como llevar las riendas de un país, pues debe ser un tema que se debe tocar en algún momento, ¿no? El presidente habla de un testamento político y me parece yo que es más
más enfocado hacia el tema partidista que otra cosa, ¿no? Porque la legislación en México ya dice, ya hay una ley, hay un artículo que habla sobre qué debe de pasar o qué debe de ocurrir si falta por alguna razón el presidente o la presidenta, si es que no hubiera del país. Y en este caso, si eso pasara, pues quien entraría inmediatamente a suplir sus funciones sería quien esté a cargo de la Secretaría de Gobernación, y posteriormente ya le tocaría al Congreso de la Unión nombrar una persona que de forma interina pues entre a gobernar y tomar las riendas de nuestro país, con algunas acotaciones, porque hay unas decisiones que no podría tomar en todo caso, ¿no? Pero esto es lo que ocurriría, ¿no? Si esto pasa, y debe de hablarse, porque el presidente ya tuvo 2 veces COVID, ya lo platicábamos en otras ocasiones, ya 2 veces dio positivo, ya había dado por ahí en 2017, no recuerdo la fecha exacta, ya le había dado un infarto también. Entonces es una edad complicada, es una edad en donde todo es riesgoso, todas las enfermedades o todas las situaciones son riesgosas, y por eso es que se pone, ¿no?, este tema sobre la mesa. Habrá quienes se pongan así como curiosos y, oye, ¿por qué está hablando de esto? A lo mejor, y me parece que independientemente de si no se dan algunos escenarios complicados de su salud, de todas maneras siento que es un tema del que se debe de hablar por la edad del presidente, ¿no? Claro, ¿no? Y es de alguna otra forma una preocupación del presidente también el que continúe, como él habla, el proceso de transición, lo que sería el proceso de la 4T, habla también de que no hay un proceso de ingobernabilidad en el país, y es realmente, como tú lo visualizas, un tema de preocupación personal, un tema de preocupación en todos los aspectos políticos, o de plano lo ves así como un tema de no dejar de plano algunos cabos sueltos ahí en materia política, por el tema de los grupos políticos que hay en Morena, como siempre se ha visto que hay grupos muy enfrentados directamente en Morena, y el punto de conciliación es el presidente López Obrador, ¿no? Mira, Jesús, te voy a poner el ejemplo más sencillo, ¿no? Las familias, ¿no? Cuando en una familia no hay testamento, hay problemas. Cuando los hay, pues sigue habiendo problemas, aunque quizá un poquito menos, pero sigue habiendo, ¿no? Entonces, independientemente de eso, o sea, qué bueno, ¿no? Que va a dejar por ahí lo que quisiera que se continuara, lo que quisiera que se hiciera, ¿no? Con el partido, con Morena, con la Cuarta Transformación, con estos lineamientos, esta ideología, el rumbo del país, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que sí entendemos, ¿no?, la preocupación del presidente en ese sentido, de que habría problemas, indudablemente, diferencias, ¿Qué distanciamientos, los pasa habría, porque si el así. presidente llegara y en un momento dado, que obviamente no deseamos que pasara eso, pero que por alguna razón de pronto falleciera el presidente, ¿seguiría la 4T o moriría la 4T, de acuerdo a lo que tú piensas, Nire? Yo creo que, fíjate, yo creo que tendría más tendencia a morir, de verdad. Me parece que ahorita es quien tiene las riendas de la Cuarta Transformación, y no es algo que estemos inventando, es algo que simplemente lo hemos visto, es algo que se ve por cómo se lleva el país, cómo se toman las decisiones. Me parece que sí, que si no existe otra persona o un grupo de personas que realmente tienen esta ideología y esta convicción de que lo que el presidente está haciendo ahorita tiene que dársele continuidad, de plano sin morir. Claro, ¿no? Y que se respetara en un momento dado, esa iba a ser la cuestión ahí, el tema de esa herencia política, este testamento, de quiénes serían los que normalarían en un momento dado la 4T una vez que no estuviera López Obrador, porque una cosa es López Obrador, que de pronto intempestivamente muriera antes de terminar su sexenio, pero otra cosa es cuando llega a salir como presidente, que también ahí será una herencia también de una forma diferente. Pero ahorita tú, ¿quién visualizas? Así como las películas ahí de Netflix, ahí de que le pasan la estafeta, la espada de uno a otro, ¿quién sería para ti el heredero de la 4T en un momento dado? Yo O veo la muy heredera, ¿no? fuerte, yo veo, Heredero o mira, heredera. yo veo muy fuertes, así como que, como para tomar las riendas, quizá te puedo decir a una Olga Sánchez Cordero, por ejemplo, te puedo hablar de un Marcelo Ebrard, y te puedo hablar probablemente de una Claudia Sheinbaum, ¿no? Desde mi punto de vista serían los perfiles más fuertes que yo veo, desde mi punto de vista, como para darle
continuidad, pero obviamente que cada uno de estos personajes pues también tiene su grupo, ¿no? Y las personas que le siguen, personas antagónicas, como en todo, ¿no? Entonces, para mí serían esos personajes, no sé tú a quiénes veas, ¿no? Yo veo que la que tiene a lo mejor la armadura ya muy lustradita, ya brillosita, lista en un momento dado para entrar al quite, sin duda sería Claudia Sheinbaum. Yo la veo claramente como muy perfilada. Yo creo que ya hasta ensayó cómo agarrar la espada, yo creo, pero en un momento dado ahí de enalbolar la 4T. Y quizás de alguna otra forma también a Dan Augusto, el secretario de Gobernación, su grupo compacto, yo creo que también tienen de alguna otra forma, serían los que harían valer en un momento dado este testamento de López Obrador, que sin lugar a dudas llamó la atención la forma como lo planteó, el de que no se hagan bolas, es una reedición de aquel no se hagan bolas, pero aunque eran temas electorales de Carlos Salinas en su momento, pero definitivamente interesante cómo lo visualiza esta situación, aunque como dijo el propio presidente, ya regresando, hay presidente para rato, estamos muy bien, camina, pero por supuesto que dada su edad, como tú mencionabas, en un país de jóvenes, el presidente pues tiene ya una edad y que ha tenido algunos detalles de salud que sin lugar a dudas han mermado ahí de alguna otra forma parte de su compleción, de su estado físico, ¿no? Sin lugar a dudas lo ha afectado, aunque lo vemos al presidente que pues no baja la guardia y no baja el empeño de seguir en sus giras, en seguir adelante con esto, a pesar de la pandemia y a pesar de estos sustitos que ha tenido, ¿no? Sí, y lo vemos con otros políticos o políticas también. Otro ejemplo podría ser ahí la propia Olga Sánchez Cordero, ¿no? Que la verdad sí tiene, creo que incluso es hasta mayor o más o menos de la misma edad del presidente, y pues la vemos también con mucha energía y con puestos o cargos que requieren muchísima presión, muchísima dedicación, muchísimo trabajo, y ahí andan, pues, ¿no? Pero en esas edades, pues sí, creo que la responsabilidad también es hablar de estos temas, ¿no? Y que se normalice hablar de ello también, ¿eh? Que sirva como ejemplo, Jesús, para que en las Claro. familias pues también se hable de esto. Claro, es porque un tema finalmente es la parte constitucional, lo que jurídicamente aplica en caso de la pérdida del presidente de la República, de su ausencia, pero otra cosa es la cuestión política y más con esta forma como ha manejado el presidente, hablando de la cuarta transformación desde su punto de vista y lo que esta significaría quienes pudieran llevar la bandera una vez que él no estuviera. Pero bueno, hay otros temas también ahí en la agenda, Nidia. Ahorita lo hicimos largo aquí el corte, pero vamos a ir a regresar después de este corte para tocar los temas ahí donde ya están empezando a actuar los nuevos funcionarios, en este caso, importante algunas de las decisiones que están tomando, así que siga con nosotros, estamos en corte de caja, vamos a un corte. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, arrancamos aquí con el segundo segmento aquí de Corte de Caja. Un gusto que nos sigan acompañando en este lunes, arranque semana con Corte de Caja político. Estamos platicando con Iria Andrade. Aquí estamos tratando de analizar la realidad, la agenda política y de gobierno de nuestro país. Y en los temas nacionales también llamó la atención un tema relevante relacionado pues ya con la actividad de algunos de los nuevos nombramientos del gobierno federal, algunos nombramientos que se dieron durante los últimos días, algunos de ellos los platicamos, diría, contigo, y uno de las decisiones que se toma ya de manera formal es relacionada con el Banco de Bienestar, que tiene un nuevo titular, y en ese sentido toma la primera decisión importante. Había una asignación hacia un empresario costarricense sobre los temas relacionados con el Banco de Bienestar. Es un contrato de más de 18,300 millones de pesos, y se hace esta cancelación de este contrato. Por ahí dirían, la reversa también es gobierno. ¿Qué opinas de que entrando este funcionario haga este cambio? Algunos dirían era inevitable, tenían que hacerlo, pero finalmente se toma la decisión y creo que es importante la visión que se pueda tener sobre las repercusiones de esta decisión. ¿Cómo ves tú esta decisión, Miriam?
Mira, Jesús, yo creo que aquí bueno, dos cosas, ¿no? Que yo me atrevo así a señalar, ¿no? Me parece que esta es como una acción, un comportamiento muy normalizado de Morena, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, y retomamos el ámbito local, acá en Hermosillo, en el pasado trienio, veíamos como también hubo mucha cancelación de contratos importantes, de servicios, pero se daba información sobre por qué se cancelaban esos contratos. Yo creo que aquí lo que tiene que hacer el nuevo titular el nuevo director general del Banco de Bienestar es informar por qué se está dando Víctor esta Lamoyi cancelación. Bocanegra se llama. Sí, Víctor Lamoyi, Bocanegra, ¿no? Porque me parece que hace falta más información también y dar más detalles sobre por qué se da esta cancelación, si hubo algún tipo de irregularidad, si hay algo que investigar, si hay algo que no se haya concretado, se haya cumplido en este contrato, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí es importante la transparencia también en ese sentido, pero que tampoco nos asuste el tema de, la verdad es que se da mucho y se ha dado pues las cancelaciones de contratos, ¿no? Me parece que probablemente esto era algo que ya se venía manejando desde antes, y que simplemente le toca también a este nuevo titular hacerlo efectivo también, ¿no? Claro, y finalmente estamos hablando de un contrato que se había dado de manera directa a una empresa constituida en el 2018, una empresa con sede en Panamá, y que se mencionó mucho algunos de la falta de experiencia de esta empresa, de que no era conocida incluso en el ámbito empresarial del propio Panamá, y que tenía una responsabilidad, un contrato multianual, pero finalmente, como bien comentas, ha habido casos en los que ya caminando los contratos, ya ejecutándose, se han suspendido o ha habido alguna averiguación y que ha hecho cambiar ahí de pronto la situación. Aquí era algo que se había asignado, que teóricamente no se había ejercido, pero yo creo que también de aquí, de alguna forma en este tema, Nidia, no sé qué opines en relación con el tema de la inversión precisamente del Banco de Bienestar. Ha sido muy cuestionado el tema físicas, cuando precisamente los bancos a nivel mundial, la tendencia es lo opuesto, es apostarle hacia el mundo digital, hacia las alternativas digitales, más que lo que serían sucursales físicas. ¿Ves que tenga lógica el tema de tanta apertura de los bancos del bienestar y por consiguiente de inversiones tan grandes como esta adjudicación de más de 18,000 millones de pesos que finalmente se cancela? Porque una cosa es de que se cancele con esta empresa, pero aparentemente se buscaría una nueva empresa que suplantaría esta para seguir avanzando con este proyecto, que mucho se ha cuestionado la viabilidad de un proyecto con estas características. Sí, fíjate que ese es un tema interesante, ¿no? Porque definitivamente parece que estamos como los cangrejitos, ¿no? Yéndonos hacia atrás, yéndonos en reversa contra el mundo, ¿no? O contrario a como el mundo está avanzando ahorita con la tecnología y demás, ¿no? Yo creo, la verdad, y estoy completamente de acuerdo con esas críticas que se hacen, me parece que debe de ser un sistema ágil, un sistema más moderno, un sistema que también y que al mismo tiempo sea menos costoso, que pueda generar ahorros y que estos ahorros se puedan utilizar en beneficio de esa población a quienes precisamente se les da este tipo de apoyo. Llama la atención ahí, diría que, por ¿no? ejemplo, También. que hablando de lo que son las capacidades de los mismos gobiernos locales, hasta los municipios más pequeños de los más de 2,600 municipios que tiene nuestro país, bueno, tiene su presidencia municipal, todos tienen alguna presidencia municipal, seguramente tienen un espacio que pudieran destinar de esa presidencia municipal a tener un módulo para poder atender a lo que sería, en este caso, un módulo del Banco de Bienestar en un momento dado, pero gastar en sucursales físicas teniendo esa posibilidad, incluso serían bienvenidos a lo mejor esos módulos en algunas de estas localidades para que llegara con internet, porque batallan mucho con el internet en muchas de estas localidades, y creo que ahí es donde de pronto como que no nos acaba de convencer la viabilidad de esta situación, de tantas sucursales aperturarlas. Pero por otro lado también, Iria, está el tema también de una cancelación que va a costar muchos millones de pesos, tiene que ver con el Tren Maya, y en este caso, en el tema del Tren Maya, se da también una suspensión de una obra, en este caso en Playa del Carmen. Era un tramo en el que iba a haber un tren elevado, prácticamente, o sea, un tren que iba a estar elevado sobre unas vialidades ahí en esa parte de Playa del Carmen, y después de mucho pensarle, también el nuevo titular de Fonatur, quien es el que se le da responsabilidad para poder atacar este proyecto, pues bueno, se dice siempre, pues dijo mi mamá que siempre no, y por aquí no va a ser un tema ahí de tren elevado, va a cambiarse la ruta, se va a trazar diferente, no va a pasar por ahí, por cuestiones ahí que iba a ocasionar, pero estamos hablando de un proyecto que ya estaba caminando, millones de pesos invertidos, por ahí incluso circularon el fin de semana, Niria, muchos videos ahí de
de gente que pasaba por las obras ya, que estaban ya avanzadas, y pues nuevamente algo que parecería chiste, pero no lo es, millones de pesos tirados a la basura, y nuevamente un cambio en este proyecto tan controvertido, por muchos, en cierto sentido, lo han visto muchos como controvertido, sí, pero que también tiene algunas características interesantes. ¿Cómo ves tú esta parte? ¿Hay una planificación de plano que no está cuadrando? ¿Cómo ves en esta situación, Nidia? Mira, hay que recordar también que en el aspecto ecológico, en el aspecto del medio ambiente, también tuvo mucha crítica, ¿no? Sobre todo en comunidades donde iba a pasar la obra, se quejaban, por ejemplo, habitantes de un lugar conocido como del municipio de Solidaridad, por ejemplo, allá, en donde pues se quejaban justamente de estos estragos que iba a generar la obra, ¿no? Entonces sale justamente a dar a conocer el titular de Fonatur, que se cancela, que se va Javier May, titular de Fonatur. Sí, y dice, bueno, es que se va a privilegiar que la obra pase por el lado de los hoteles y no por el lado de la playa, por ejemplo. Es un cambio importante que se da. Me parece que es en sentido, obviamente, para no afectar también el ecosistema, pero también a ciertas comunidades, creo yo, ¿no? Y también otro dato interesante que lo daba a conocer, que lo daban a conocer, es que la obra, que con estos cambios se va a garantizar que la obra pueda terminarse hacia finales del próximo año. Del 2023, sí, lo decía Román Meyer Falcón, el titular de la SEDATU, que permitiría, a pesar de este cambio, a pesar de este cambio de decisión, que sí se acabaría en el 2023, aunque nos quedan muchísimas dudas de cara precisamente a este tipo de cambios significativos, no son cualquier cosa. ¿Cuántos más no habrá quizás en zonas donde no se ven, donde no son tan visibles ahí los avances de obra? Y eso es lo que sí mete muchas dudas a un proyecto ya de por sí costoso, un proyecto que se ha cuestionado mucho la viabilidad económica en cuanto a que el proyecto eventualmente pueda generar recursos, cuando es algo que se visualiza, según los expertos, que va a ser un proyecto que finalmente le va a costar siempre dinero al gobierno, va a ser un tema subsidiado de aquí a que desde que concluya hacia adelante, ¿no? Así que un tema sin lugar a dudas controvertido y que debemos estar muy pendientes de los avances de este proyecto, que en algunos tramos pudiera ser rentable, pero que en la mayoría, de acuerdo a los expertos, no sería así. Pero bueno, vamos con algunos otros temas más que tenemos ahí en la agenda también, Iria, así que vamos a otro corte y regresamos en Corte de Caja. Siga con nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bueno, continuamos aquí en Corte de Caja, estamos platicando aquí tras bambalinas, aquí unas reflexiones aquí con Iria, precisamente de estos temas controvertidos, precisamente de inversiones, importante que sean esas inversiones, pero un tema en el que lo que no abunda es mucho el dinero público, importante hacia dónde se destinan los recursos de todos los mexicanos. Pero bueno, hablando de recursos mexicanos, un tema controvertido, sin lugar a dudas, ha sido el tema de la detención del director de Pemex, que por una cosa por otra, que si no sale a comer ahí comida cara ahí en Polanco, que sale de la cárcel o no sale, que si se le va finalmente a dictar acto de formar prisión o no. Pero un tema interesante ahí relacionado con Videgaray, el poderosísimo exsecretario de Hacienda, exsecretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo a datos que da a conocer una investigación ahí sobre los avances de lo que sería el tema de la fiscalía, el expediente de la fiscalía, pues se habla de que estaría de alguna u otra forma cercana la posibilidad de que no tuviera finalmente consecuencias
para Luis Videgaray lo que serían los famosos pagos a legisladores para poder sacar adelante la reforma energética, en el sentido de que los recursos no habían sido públicos o no se confirmaría que fueron recursos públicos del gobierno de Peña Nieto para pagar a estos legisladores. Estamos hablando de pagos de millones de dólares que se dieron a varios legisladores para poder sacar adelante la reforma energética, una reforma sumamente criticada por el actual presidente, que incluso trae una contrarreforma para poder revertir mucho de lo que se hizo en esta reforma de Peña Nieto. Y en este sentido, estaríamos hablando ante esta situación, ante este avance del caso o bajo lo que se está ventilando en este momento de esos expedientes de la Procuraduría o de la Fiscalía Nacional, estaríamos hablando, Niria, no creo que seas mal pensada, pero estaríamos hablando de que estaría próxima el tema de una exoneración para Videgaray sobre estos casos y por ende a la parte más cercana de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ves? En esos tiempos de exoneraciones que estamos viendo ahorita, ¿no? Y de perdones políticos. Mira, Jesús, sí, vamos a ser muy mal pensados en esto, muy mal pensados y mal pensados. Lo que pasa es que para nadie es un secreto. Y fíjate, acaba de pasar y que acaba de ocurrir también estos nombramientos que da el presidente, en donde justamente varias personas van del PRI, y en este caso ahí está incluida también la exgobernadora del estado, se van a ocupar cargos diplomáticos, ¿no? Representando al país, dice el presidente, pero al final de cuentas, pues de otros partidos políticos, de otras corrientes ideológicas, ¿no? Aquí lo que se abre también es la duda de si todo esto también ha sido un acuerdo y qué tanto Morena y el PRI acordaron llevar la fiesta en paz, con esta transición pacífica que se dio de un partido a otro por allá en el 2018. A mí me parece un tema muy, muy delicado y me parece que seguimos todavía con esta situación de que las principales cabezas o los principales funcionarios o funcionarias que están en lo más alto nunca reciben un castigo, ¿no? Y sobre todo, pues que curiosamente nunca se enteraron, se les castiga y dicen, no tuvo nada que ver, ¿no? Entonces sí creo yo que sigue haciendo falta más transparencia y sí creo que esto abre la puerta para la especulación y esa duda de si se llegó o no a un acuerdo, ¿no? Entre ambos partidos. Y en este caso la justificación, como bien comentas, de esta sospecha que como comentas, es de que, bueno, el dinero con el que se habría sobornado aparentemente a estos funcionarios públicos, no sería dinero público. Bueno, entonces la pregunta que nos haríamos, Niria, seguramente, y no queremos ser mal pensados, ¿no? Niria, yo creo, es de, bueno, si no fue dinero público, que se compruebe que fue dinero público, ¿de dónde salieron estos recursos? Esa sería la pregunta clave, ¿no? Porque finalmente, de acuerdo a lo que son esos testimonios y a estas pruebas que habría ya también avanzadas de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, finalmente sí hubo estas transferencias, sí hubo estas entregas de dinero para apoyar el tema de la reforma energética, así que si bien no fue dinero público y eso exoneraría de alguna otra forma, en ese caso en particular a Luis Videgaray, pues al final los pagos aparentemente se habrían hecho y queda la bolita en el aire, ¿no? Y yo creo que sí va a ocurrir eso, Jesús, definitivamente. Me parece que al final vas a ver, van a terminar exonerando a Videgaray, ¿no? Con este asunto, no va a pasar nada, se va a quedar más ahí también como otro tema más en el aire, es mi punto de vista, ¿no? Muy, muy personal, y hay que recordar que Videgaray, pues fue de la cúpula más importante, de las personas de más confianza del expresidente Peña Nieto, ¿no? Si había el hombre una persona, más poderoso después de Peña Nieto. No, es que si había una persona a la que Peña Nieto escuchaba, me parece que eran dos, una de ellas era Videgaray y el otro era Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Entonces, nada más para que se den una idea. Exactamente, así es, Niria. Bueno, pues vamos a continuar con este análisis de la agenda. También, si te parece, después de este corte, nos quedan temas todavía muy interesantes, así que no se despegue, sigamos aquí en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano.
Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, seguimos aquí en Corte de Caja, muchos temas y estamos aquí tratando de comentar con ustedes, de analizarlos junto con ustedes, estos temas que sin lugar a dudas son de su interés. Y un tema triste, un tema lamentable, Nidia, dos pérdidas más de periodistas, de comunicadores a nivel nacional. México ya sin lugar a dudas considerado uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo. En este caso ahora la pérdida de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez. Continúa imparable la violencia contra los periodistas en México. ¿Cómo te sabe estas malas noticias, Nidia? Mira, me parece muy lamentable, Jesús, y voy a decir algo, vamos a 24 de enero y ya son 3 periodistas asesinados en México. Decirles que Alfonso Margarito Martínez y también José Luis Gamboa en Tijuana y Veracruz fueron asesinados en un lapso de una semana, me parece, y apenas el domingo, ayer en la madrugada, pues se daba a conocer el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado allá en Tijuana, Baja California. Entonces, me parece muy preocupante, de hecho, y me parece también más preocupante que se preocupen más instancias internacionales por hacer estos llamados a México para que hagan algo, para que controlen la violencia en general, pero también hacia los periodistas, porque en muchas ocasiones se relaciona estos atentados o estos crímenes con sus actividades. Y cuando esto ocurre, lo ha dicho el alto comisionado de las Naciones Unidas, también se atenta contra la libertad de expresión y el pluralismo en las sociedades democráticas, o sea, ese derecho que tenemos o que tiene la ciudadanía de saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, nada más para que se den una idea, 3 periodistas asesinados y en el caso de Lourdes Maldonado, ella ya había solicitado también apoyo, según esto contaba con protección, desafortunadamente llega ella a su casa y es cuando la asesinan, los vecinos ahí escuchan y llaman inmediatamente a las autoridades. Me parece muy lamentable, yo creo que también ahí hay una negligencia, si podemos decirlo, porque si ya contaba ella con protección, entonces, ¿qué pasó? La protección no basta entonces para cuidar, para resguardar la integridad de periodistas que ya fueron amenazados. A mí me parece, la verdad, un tema sumamente delicado. Sí, muy complicado. Ahí aparentemente iba llegando a su casa, checaron ahí los policías que la resguardaban de que, pues aparentemente todo se encontraba bien en su domicilio, se retiran y es el momento en el que ejecutan a esta periodista. En el caso de ella, en este caso de Lourdes, él llama la atención, lamentable, sin lugar a dudas, todos los fallecimientos de los periodistas, pero que en el caso de ella estaría relacionado, de acuerdo a su propia denuncia en su momento hacia el presidente, quizás, que es una de las líneas de investigación, con un tema de un conflicto laboral previo, ¿no? Entonces, y la situación ahí es de que se politiza, porque quien estaría involucrado en ese tema, en ese diferendo empresarial, pues es el exgobernador de Baja California. Entonces, ahí creo que abre todavía muchísimo más ahí las diferentes líneas de investigación y no es un caso como muchos de los otros que están relacionados directamente con amenazas de crimen organizado. Aquí sería un tema quizás un poquito más complejo, ¿no, Nire? Sí, más complejo, pero fíjate que son dos líneas importantes y son las principales que se siguen siempre cuando ocurren asesinatos a periodistas, ¿no? Por un lado, el tema de la seguridad, con el tema del crimen organizado, periodistas que además se han dedicado a publicar o a investigar o a darle seguimiento a estos temas, pero que de cierta manera, de alguna u otra forma, se terminan relacionando con lo político. En este caso es muy específico, fue una situación laboral, fue una denuncia que ella además acababa de ganar, me parece, hace apenas o de manera reciente. Tiene que ser invariablemente una línea de investigación porque ella lo dijo, porque además hay una grabación en donde expone esa situación. Indudablemente tiene que investigarse también esa línea, pero sin dejar de lado lo demás o sin dejar de lado otras posibles causas, ¿no? Esto es importante. No decimos que por ahí va o no podemos afirmar que esta persona, este personaje fue el responsable, pero sí, sin duda alguna, se le tiene que llamar a la justicia para que se haga una investigación completa, ¿no? Ojalá que así sea. Claro, y en el caso de Margarito también y el otro compañero que mencionabas, también comunicador, de Veracruz. De Veracruz, pues son temas que arrancando el año ya empieza a pegar las estadísticas. Sí. Finalmente, de pronto puede parecer frío que solamente se conviertan en un número más en la estadística. Si vemos las estadísticas de los años previos, pues son lamentables también. ¿Cuántos casos también, Iria, no sabemos y no están documentados quizás de amenazas,
de temas de periodistas que también por alguna otra forma son amenazados y no denuncian, porque sabemos que el tema de la denuncia es algo que también es uno de los lastres que tenemos en nuestro país ante la falta de actuación de las autoridades. ¿Qué tan complicado tú, que por ejemplo en este caso en Sonora, tú que tienes esa cercanía con muchísimos comunicadores y periodistas en Sonora, qué tan seguros o inseguros se sienten los periodistas en general? No digamos los que están relacionados con la nota roja, ¿no? Que sin lugar a dudas es una de las áreas calientes, pero en general, ¿tú cómo percibes qué tan seguros o inseguros se sienten los comunicadores y los periodistas en Sonora? Mira, tan inseguros y tan inseguras, Jesús, que no hay ya periodismo de investigación en Sonora. Y no hay periodismo de investigación en temas de seguridad, en temas policíacos, y muy poco frecuente se da en temas políticos, ¿no? Y otro aspecto importante aquí son los protocolos también. Los protocolos recaen mucho en lo que el periodista tiene que hacer, ¿sí? O sea, son recomendaciones muy sencillas, algo que una puede hacer y que hace normalmente cuando va a algún lugar, ¿no? Avisarle a los contactos, qué tipo de cobertura, revisar qué implicaciones tiene cada cobertura, los riesgos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que los protocolos deben de recaer o ser también, haber instituciones más especializadas, que el periodista, las periodistas se sientan más arropados por el medio para el que trabajan, en este caso, sea un medio pequeño, sea un medio grande, pero también por un protocolo de mayor alcance. Pues yo creo que eso es lo que ha faltado también para que realmente se dé esta libertad de expresión y que periodistas puedan hacer sus coberturas de una manera mucho más tranquila, no sabiendo que su integridad va a estar a salvo, ¿no? Pero yo sí creo que hay algo por ahí pendiente y sí me parece que estos protocolos deben avanzar muchísimo más. Claro, creo que tiene mucho por hacer ahí la nueva Fiscalía de Sonora, nueva en cuanto a nueva encomienda y nuevo gobierno, pero también una fiscal que está repitiendo, que está siendo bisagra de dos gobiernos. Por ahí hay mucho por hacer, de que Sonora de alguna otra forma, pues no nada más fuera parte de lo que sería la dinámica a nivel nacional, sino que hubiera algo diferente en el caso de Sonora. No olvidemos el caso de Alfredo Jiménez, que fue un caso, pues, en cierta forma emblemático de todo lo que sería, vamos a llamarle esta lucha contra la violencia contra los periodistas. Él de alguna otra forma vino a ser una figura icónica de todas las demás que han desafortunadamente fallecido después de él, y que pone precisamente el foco rojo en lo que tú comentas, que eso esté incitando a que no haya investigación sobre temas policíacos, sobre temas políticos también, por esa falta de seguridad, esa falta de protocolos de acompañamiento y de seguridad que hacen que los periodistas pues se sientan inseguros y que nos estamos privando finalmente como ciudadanos de una parte importantísima que tiene que ver con la parte de investigación del periodismo, ¿no? Sí, fíjate, y tiene que ver también muchos aspectos, ¿no? Muchos periodistas, la verdad, y hay que decirlo y hay que ser honestos, Jesús, es una labor muy mal pagada, o sea, se tiene que mejorar. Entonces, muchas veces periodistas dicen, bueno, me están pagando muy poco, aparte de que me están pagando muy poco, quizás no tenga prestaciones, no me voy a poner en riesgo y tampoco voy a poner en riesgo a mi familia, porque entonces, ¿quién me va a ayudar o quién me va a defender si hago un trabajo más a profundidad o más de investigación? La verdad es que es un panorama muy complejo el que se vive, no solamente lo que ustedes ven, y hay mucha gente que cuestiona y dice, bueno, es que no dicen la verdad, es que no investigan, es que no hacen esto, es que la verdad hay que estar ahí para conocer todo lo que conlleva, y yo creo que el caso de Alfredo Jiménez fue el parteagua, Jesús. El periodismo en México, el periodismo en Sonora cambió a raíz de ese caso. A mí me parece que hay un antes y hay un después tras pues lo que ocurrió con este reportero, periodista del Imparcial. Desde ahí me parece que cambió muchísimo la forma en la que se hace la cobertura policíaca, y en general esto repercutió en la cobertura que se hace de otras fuentes informativas. Definitivamente cambió muchísimo. Claro, así es, desafortunadamente, sí. Un tema que sigue afectando, y que preocupante cómo está arrancando 2022. Pero bueno, Nidia, vamos a ir rapidito un corte para llegar a un segmentito corto del tema de los autos chocolate, que creo que es importante también platicar, así que siga con nosotros, estamos en Corte de Caja. Vamos a una pausa, regresamos.
Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bien, continuamos aquí en Corte de Caja político, en este arranque de semana. Niria, auto chocolate, muy llevados, muy traídos, muy politizada esta bandera, pero anuncia el gobernador, bueno, ya hay la publicación en lo que sería el diario oficial, de lo que serían algunos de los aspectos de esta ley. Faltan ya los aspectos locales, pero ¿cómo lo consideras este tema? Mira, es un tema que da muchos votos, Jesús, ¿no? Es un tema que ya traía... Qué mal pensada eres, Niria, qué bárbaro. Sí, no, qué bárbaro, sí, trae muchos votos. Electoralmente es un tema muy bueno y además hay que recordar que la senadora Silvana Beltrones lo traía el tema, hizo una propuesta en ese sentido. El presidente López Obrador también fue una promesa que hizo, sobre todo iniciar esto en los estados fronterizos, primero en Baja California, posteriormente en Sonora y así sucesivamente. Y me parece que hay que estar muy pendientes de los lineamientos, de los procedimientos, de cómo se va a dar, y de que pues las organizaciones PAFAS pues no se vuelvan vivas tampoco, porque el recurso que se va a cobrar para poder legalizar estos autos va a ir directamente a los municipios, a los ayuntamientos para que realicen obra pública. Y en ese sentido, ciudades como Hermosillo, en donde hay tanto problema de pavimentación, tanto problema de baches y demás, pues estos recursos van a venir a ayudar de cierta manera, y si realmente ocurre eso que dijo el presidente, que es para los ayuntamientos, pues va a ser muy buen recibido sin duda alguna acá por Hermosillo. Entonces sí, es un tema, es un compromiso, lo va a cumplir el presidente, es un tema del que pues todo mundo se va a agarrar de cierta manera, porque electoralmente pues deja bastante. Hay que tener mucho cuidado con las reglas de operatividad y cómo se va a dar, y que los recursos pues realmente se utilicen, como lo dijo el presidente, para los municipios, ¿no? Son temas... Claro, sí, un tema de transparencia creo que es muy importante, el tema de seguridad, también importante el control que se tenga vehicular sobre esto es padrón, el tema también de alguna otra forma ambiental, el tema de los seguros contra terceros, creo que son varias cosas que en algún momento dado tienen que contemplarse. Vamos a estar muy pendientes de los detalles y creo que es un tema que seguramente vamos a seguir comentando por aquí, Niria. Así que te agradezco muchísimo, Niria, como siempre, tu presencia aquí en Corte de Caja político, y obviamente nos vemos en un par de semanas aquí, que Dios mediante nos acompañes. Creo que hay muchos temas que se quedan en el tintero y, como siempre, muchos temas en agenda que nos gusta mucho platicarlos contigo. No, al contrario, un placer, Jesús, ya sabes, estar acá en Corte de Caja, un gustazo como siempre compartir estos temas, y pues en unas semanas más por acá andamos de nuevo. Muchas gracias. Dios mediante. Gracias, Niria. Y bueno, vamos a un corte para ya platicar también con Miriam Villavicencio desde Agua Prieta, desde Cananea, con temas también interesantes para todos ustedes. Muchas gracias, Niria. Seguimos aquí en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bueno, seguimos aquí en Corte de Caja político en este lunes, arranque de semana, temas de la agenda política nacional, también local. Y en los temas locales, un tema que sin lugar a dudas la semana pasada fue importante, aunque los últimos años lo ha sido, y quizás
quizás lo vaya a hacer durante los siguientes meses y años, es el tema minero. Y quien sabe mucho de este tema y quien le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy aquí en Corte de Caja es Miriam Villavicencio. Miriam tiene su espacio allá en radio en lo que es Cananea, Agua Prieta y toda la zona allá del norte de nuestro estado. Está muy pendiente, muy empapada de estos temas. Miriam, ¿cómo estás? Un gusto que nos acompañes en Corte de Caja. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Pues un honor estar aquí en Corte de Caja y saludándolos desde aquí, desde la ciudad del cobre. Efectivamente, como lo dices, pues tuvimos una semana anterior bastante ajetreada, muy tensa, muy complicada aquí en Cananea y efectivamente por el tema minero, Jesús, como bien lo mencionas. Claro, y finalmente hubo muchísimos automovilistas que sufrieron el tema del bloqueo carretero, los ciudadanos ahí, también tú nos platicarás ahí cómo lo sufrieron, pero finalmente se le entra, el gobernador ahí toma cartas en el asunto, también la Secretaría del Trabajo y los diferentes también voceros del grupo minero. ¿Cómo ha avanzado esta parte del conflicto? ¿Qué es lo que tú nos podrías platicar al respecto, Miriam? Bueno, pues mira, así a grosso modo, después de estas poco más de 80 horas en las que los mineros de la sección 65 mantienen este bloqueo en la carretera Cananea a Imuris la pasada semana y posteriormente se da esta primera mesa de atención al tema de los mineros, en donde es encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En esa mesa estuvo también, y desde luego que fue uno de los principales gestores de ella, el gobernador Alfonso Durazo, estuvo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estuvo el propio líder, presidente, secretario general y también senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, estuvo una representatividad de los mineros de la base de la 65 y acuerdan, Jesús, la pasada semana en esta primera mesa de atención, acuerdan que para esta semana que acaba de iniciar, específicamente el día miércoles a las 4 de la tarde, se dé ese inicio de un diálogo conciliatorio entre las partes involucradas, o por lo menos esa es la intención. Estaría dando inicio en la Ciudad de México y fungiendo nuevamente como mediador o como coordinador la propia Secretaría de Gobernación, y en este caso le han conferido esa responsabilidad a Alejandro Encinas. Han dicho los mineros, el día de ayer tuvieron una asamblea general en su recinto oficial aquí en el Cine Teatro Casa del Minero, donde hablaban ellos pues de que va otra comisión de 6 de ellos para estar presente en esta mesa conciliatoria. Decía el líder Heriberto Verdugo, apenas hablé con él ayer y decía, bueno, es inimaginable que en una primera reunión se vaya a dar alguna conciliación. Digo, sería la verdad creer en Santa Claus, pero sí decía, si se logra y prevalece la voluntad de las partes involucradas, pues bueno, dice, esto se podría resolver más rápido. De manera simultánea, el senador de la República, que sabemos que tiene una afrenta declarada, abierta, pública en contra del Grupo México y viceversa, declaraba ayer también, en días anteriores a medios nacionales, Jesús, que él iba a insistir en esta mesa de diálogo en que se le obligara al Grupo México a reinstalar a los trabajadores, a estos trabajadores que pierden su contrato colectivo de trabajo después de iniciar una huelga. Pidiendo fuerza en cierto sentido, Napoleón. Pues es que no hay otra manera te digo, a 14 años y medio de distancia y todo lo que lo que converge en este tema, porque tiene muchas aristas y tiene muchos detalles este tema de los mineros. Ellos, recordemos y contextualizando, ellos se van a huelga un 30 de julio de 2007. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara esa huelga, Jesús y seguidores, la declara inexistente. Y es en 2010 cuando justamente la mina, que en aquel entonces era Mina Mexicana de Cananea, pasa a ser Mina Buenavista del Cobre, es decir, reinicia labores un año después con otra razón social, lógicamente otros trabajadores, porque se da por terminada la relación laboral en el 2009, otros trabajadores, otro contrato colectivo, otro sindicato, que ahorita ese contrato colectivo lo ostenta la CTM, de tal forma que ese es pues
lo que se viene arrastrando con el tema de los mineros hasta esta fecha en la que, bueno, viene el presidente de la República en meses pasados, promete y se compromete con un plan de justicia para Cananea que se supone en el ideal pues venía a resolver todos los problemas, incluyendo el de los mineros, pero la sorpresa fue que en su momento ellos dicen no hay avance en el tema de los mineros, entonces se sienten excluidos del tema del plan de justicia para Cananea, y a eso súmale, Jesús, que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es una instancia internacional en donde los mineros llevan su caso cuando ya lo ven, digamos, aniquilado legalmente aquí en México, les da una especie de razón a ellos en mayo pasado, y en agosto le pide al gobierno mexicano, o le sugiere, porque no puede exigirle, le sugiere que atienda a través de un diálogo conciliatorio el tema de los mineros. ¿Y qué crees que ocurre? Que el gobierno mexicano no atiende esa sugerencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no le dan seguimiento aquí en México, y no se da esa mesa de diálogo conciliatorio. Entonces, son esos dos motivos, y te digo, tratando de contextualizar por qué los mineros hicieron lo que hicieron la semana pasada. El verse fuera del plan de justicia para Cananea y la no atención del gobierno federal a la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre su caso. Eso es lo irónico, ¿no? Es lo irónico que finalmente algo que teóricamente está buscando la solución de los mineros, no incluya su participación de manera clara en la solución. Y por otro lado, también un tema que nos queda clarísimo, Miriam, que no es un tema como muchos pensaban, recordando aquella famosa frase en otro conflicto en el tema de Fox, que era un tema que se arreglaba en 15 minutos, es un tema complejo, que como tú bien comentas, hay muchos aristas, hay muchos elementos y muchos intereses en juego, y que finalmente se requiere ahí también la mano izquierda, también en este caso creo que se va a notar a partir de este momento la mano también del gobernador entrarle a este tema, porque es un tema que requiere mucha mano izquierda para realmente que se sientan integrados los mineros en este proceso, ¿no? Yo creo, fíjate que ahí yo creo que, y difiere un poquito, porque yo siento que la zurda la puso el gobernador desde la campaña. Alfonso Durazo conoce bien el tema de Cananea. Yo no sé si él lo recuerde, pero yo tuve la oportunidad de entrevistarlo no sé cuántas veces aquí en Cananea, cuando él era diputado federal, cuando fue candidato a senador. Siempre él vino desde la esfera en la que se encontraba a tratar de ver cómo apoyaba y cómo empujaba el tema de los mineros de Cananea. Y es una realidad, y ahí están las notas y ahí están las imágenes. Y llega él como gobernador y propone, porque no sé si estuviste tú en la conferencia de prensa donde el gobernador dice, yo soy el autor intelectual del plan de justicia para Cananea. Yo en realidad no creo que no es que no lo haya atendido, ¿no? En realidad yo creo que es, como lo dices, tan complejo el tema y esa pugna, porque para empezar, ¿qué es lo que hace un gobierno, Jesús, cuando tienes una problemática de esta naturaleza? Te vas y revisas la vía legal. Y cuando tú revisas la vía legal del tema de los mineros de la sección 65, te encuentras ante una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima autoridad para resolver este tipo de cuestiones en el país. Entonces, ¿para dónde te haces? ¿Qué es lo que haces legalmente o qué es lo que puedas hacer? Y es donde viene, pues, precisamente la necesidad, y yo no le veo otra manera. Tengo dándole cobertura reporteril periodística a esto desde el 30 de julio de 2007, desde que inició la huelga, y yo no le veo, y no porque sea erudita en la materia, pero por la historia y el referente que tenemos, yo no le veo otra solución a esto más que la vía del diálogo y la vía política, ¿sí? Claro, yo creo que política y mucha política, ¿no? Lo que se requiere en una situación tan compleja como esta, y en la que aparte convergen temas de decisiones judiciales, temas también, además, también políticos, sin lugar a dudas, pero que también ya tiene un ingrediente, de cara a lo que serían las próximas elecciones, ya también tiene un componente electoral, y lo electoral muchas veces, miran, de alguna u otra forma también viene a entorpecer o a dificultar muchas veces la transición hacia decisiones en las que se tienen que tomar en cuenta muchas veces pues realmente el sentir de los grupos involucrados, ¿no? Yo creo que es un tema sin lugar a dudas complejo. Miren, fíjate que es un tema que vamos, yo creo que a tener que analizarlo más a detalle en una siguiente intervención ahí, que te vamos a pedir ahí que nos acompañes en corte de caja, porque es un tema sin lugar a dudas con muchas aristas, con muchos elementos en juego,
y que estamos seguros que en los próximos días habrá noticias también de avances de esta parte de negociaciones políticas, que creo que ya Claro. ahorita la mesa ya está puesta, se tienen que ir dando, y si te parece, Miriam, la próxima semana en Corte de Caja vamos a platicar nuevamente contigo, ahí si lo permite ahí tu agenda, vamos a ponernos de acuerdo, porque creo que son temas que valen mucho la pena, no nada más para la gente allá de Cananea, de Aguapieta y toda la zona norte del estado, sino también para todo el estado y para todo el país, y qué mejor que tú que estás muy documentado, ¿no? A todo el estado con el tema de bloquear la movilidad carretera en esta región. La gente que iba a Chihuahua, la gente que venía, es decir, fue algo todo de el mundo impacto lo sufrió, estatal. ¿no? Es algo que todo el mundo lo sufrió, ¿no? Sí, claro, miren, y nada pues más para concluir, decirte, hay otro tema que lo vamos a analizar con todo gusto la próxima semana. El gobernador, desde un principio y antes de que ellos cerraran la carretera, o en el momento en que la cierran, el gobernador les propuso y les dijo, yo ya conseguí una mesa de diálogo para instalarla el día 2 de febrero, ¿sí? Y los mineros la rechazaron, no quisieron esa interlocución, ni quisieron la intermediación tampoco de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se aferran en su postura y optan por que sea la Secretaría de Gobernación. Entonces, te digo, eso también en algún momento, no quiero decir insurrección, pero ese desdén hacia el esfuerzo del gobierno del estado también, yo digo, en algún momento podría repercutir, pues, claro, sí, porque no puede dejarse de aprovechar nuestra disponibilidad, claro, nuestra disposición. Y repercutir en lo político, Jesús, me refiero, no en ninguna otra cosa, ¿no? Claro. Pero lo abordamos cuando tú gustes, aquí estamos claro a que la sí, orden. Miriam, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Corte de Caja, gusto que nos hayas acompañado en este arranque de Corte de Caja político de este lunes, desearte lo mejor, Miriam, y a todos ustedes en Corte de Caja que nos hayan favorecido con su atención, muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo miércoles en Corte de Caja político y mañana Corte de Caja negocios. Muchas gracias, hasta pronto y mucho éxito y adelante. Gracias.